yo voy a hablar del cuidado, voy a hablar de la ética del cuidado y voy a hablar de alguna manera, voy a tratar de mostrar por qué el cuidado es fundamental y necesario, y también voy a mostrar cuáles son los problemas sobre el cuidado y qué retos implica ello para las instituciones educativas. Entonces voy a empezar con un breve planteamiento del problema, después en el segundo apartado voy a tratar de dar cuenta de qué significa eso de cuidado. Tercero, voy a hablar de los elementos de lo que se llama la ética del cuidado. Y en cuarto lugar, voy a hablar de los dilemas del cuidado, donde vamos a ver esos retos que se tienen para construir instituciones educativas en donde hayan ambientes de cuidado. Entonces voy a ir a la siguiente, al problema. Entonces, para el problema a mí, voy a dar estos como tres datos. Hay muchos más, hay muchas investigaciones que se han hecho sobre temas relacionados con las competencias socioemocionales, con la empatía, etcétera, pero a mí estos tres datos siempre me han parecido muy contundentes para ilustrar el problema que como sociedad tenemos sobre el cuidado. El primero es un dato que arrojó una encuesta de salud mental que se hizo en el 2015 en Colombia, del cual este dato ha dado a muchos estudios y análisis, que es impresionante, y es el siguiente, y es, en la encuesta hay un capítulo que trata sobre la empatía y que trata también sobre cómo reconocemos las emociones de los otros. Y en esa encuesta, de pronto muchos de ustedes la conocen, se les ponen a las personas ciertos rostros que expresan ciertas emociones, y se les pide que identifiquen qué emoción tienen. Y entonces aquí el primer dato es que es tremendo, es que solamente el 19%, 19.7% de las personas encuestadas reconocen los rostros de miedo. Solamente el 19% es capaz de reconocer si ese rostro está expresando temor o miedo. Es decir, que el 80% de las personas entrevistadas no reconocen una cara de miedo. Alguien que tiene temor no lo reconoce. Eso es importante. Eso es un dato, ahorita les digo porque es importante. El segundo es que solamente el 21% reconocen gestos que expresan asco. Y este también dato este tal vez es el más impactante. Solamente el 27% es capaz de reconocer rostros que expresan tristeza. Entonces, este dato porque es impresionante, porque también expresa la incapacidad de una parte importante de esas personas encuestadas de identificar que hay una persona, que con la persona que están viendo en ese momento es una persona que puede tener alguna necesidad, algún temor, eh, que puede estar en una situación de pronto compleja o difícil. No tenemos una incapacidad para leer las necesidades de los otros. Eso es lo que expresan esos tres datos. En Colombia se habla mucho del fenómeno de la corrupción y es un dato preocupante, ciertamente, pero este dato a mí me parece aún más preocupante porque implica cierta falta de sensibilidad eh, de parte de la mayor parte de los ciudadanos en Colombia. Somos una sociedad que se ha vuelto insensible. El hecho de no ser capaces de leer en el otro que la otra persona está teniendo miedo o que está triste, está indicando que no sabemos, tenemos unos niveles bajos de lo que se llama empatía. Eso es un dato muy preocupante. El segundo
es una cosa que yo me encontré leyendo un artículo, pero también sé que hay estudios que se ha hecho, por ejemplo, en la Secretaría de Educación de Bogotá, etcétera, pero este dato es como interesante. Cada 2 días, esto aparece en una revista de Arcadia, cada 2 días un maestro solicita incapacidad por ansiedad, miedo y angustia. Los datos de las investigaciones que se han hecho con respecto a la salud mental de los docentes, por ejemplo, en Bogotá, muestran que un número importante de docentes sufren de estrés. Tienen muchos problemas en su bienestar físico y mental. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera los profesores tienen que en sus clases, en sus aulas, eh, responder a una serie de necesidades y ellos no tienen las energías suficientes para poder dar cuenta de ello. El año pasado yo tuve la oportunidad con el centro y la Secretaría de dar varios cursos sobre ética del cuidado y eh, mindfulness eh, eh, y cuerpo a profesores del distrito y también a directivos, y era impresionante las historias que ellos contaban y las situaciones de estrés en las cuales se encontraban y los dilemas y situaciones conflictivas que tenían que enfrentar en su día a día. Entonces, esto es un tema, esto es muy importante porque está indicando que los docentes, que los profesores que tienen que cuidar a los muchachos. Recordemos que la docencia es ante todo una profesión del cuidado, una práctica de cuidado. Están sobrecargados, eh, tienen una carga excesiva sobre sí mismos y les está afectando en sus vidas personales. Este tercer dato es un dato de universidades, pero esto también se está presentando en las situaciones, en todos los ámbitos de las instituciones educativas, pero lo menciono porque es muy conocido y porque el dato a mí me ha resultado siempre aterrador. En el año 2016 salió un escándalo en la Universidad de los Andes en torno a un matoneo que sufrió una profesora que se llama Carolina Sanín. Y ese matroneo fue perpetrado por miembros de un grupo en Facebook que se llama Los Chompos. Entonces, Los Chompos, este grupo de Facebook que se llama Los Chompos, se dedican a matonear a estudiantes de diversos grupos como vulnerables o de estratos sociales, de ciertos estratos sociales o de ciertos grupos étnicos, etcétera, o grupos LGTBI. Se dedican al matoneo, se dedican a humillar, a burlarse, etcétera. Lo aterrador es que ese grupo no es un grupo pequeño, sino que en el año 2016 ya habían 30.000 personas que seguían esta página en Facebook. Entonces, pues la mayor parte de estos 30.000 personas eran estudiantes no solamente de los Andes, sino de otras universidades. Y uno dice, uy, 30.000, si uno piensa que son 30.000 estudiantes, eso representa más o menos el 10% de la población estudiantil universitaria, solo en esa página. Y en otras universidades hay otras páginas que hacen lo mismo. Entonces y son gente que está mirando pasivamente cómo unas personas están humillando a otras, eh, eh, están minusvalorando a otras, están maltratando a otras verbalmente, simbólicamente, y están ahí de manera pasiva, lo están viendo. Entonces, eso también eso es un dato también muy preocupante porque indica que también en las instituciones universitarias donde uno esperaría que la gente fuera como más crítica, más abierta, pues no, también
gente muy insensible. Y esto se toca con otro hallazgo de un estudio que ha sido muy conocido, hecho por visionarios en torno a cultura ciudadana en varias universidades en el país y también en Bogotá, donde encuentran que los grados de tolerancia y de respeto a la diferencia de parte de los estudiantes universitarios es muy bajo, inclusive más bajo que el promedio que uno se encuentra en la ciudadanía en general. Entonces, todo esto, estos tres datos están mostrando que tenemos un problema del cuidado. Y yo te voy a explicar por qué el cuidado, en el sentido de que tenemos un problema de cómo estamos leyendo y cómo nos estamos relacionando con los otros. Entonces, este es el primer punto. Hay un gran problema del cuidado que como sociedad tenemos que resolver. Y yo te voy a tratar de explicar por qué es un problema de la sociedad y no es un problema de unos individuos llamados profesores. ¿Listos? Entonces este es el problema. Ahora voy a ir a qué es el cuidado. Bueno, del cuidado se ha escrito montones, se ha vuelto una industria prácticamente. eh, Esto de hablar del cuidado, de la empatía, ustedes buscan en Google y encontrarán miles y miles de millones de referencias al cuidado. Pero aquí yo me voy a centrar en los aportes que sobre el cuidado han hecho algunas autoras feministas que son realmente las que pusieron en el centro del debate, tanto en la educación como en las ciencias sociales, el tema del cuidado. Me refiero básicamente a Carol Gilligan, que es una psicóloga que en un momento trabajó con Colbert y después lo critica fuertemente, y esa crítica ella eh, apuesta por esta visión del cuidado. Nell Nuis, que trae esta noción del cuidado al terreno de la educación, y Joan Tronton, que es otra filósofa americana que ha trabajado el cuidado y a partir del cuidado ha reflexionado sobre la democracia en Estados Unidos y en Occidente. Entonces, voy a coger estos tres referentes. Otra cosa que es importante es que el cuidado también ha sido trabajado, lo han trabajado muchos investigadores que tratan temas de discriminación racial, de discriminación por orientación sexual y también de discriminación social. Entonces, pero aquí voy a coger estos tres autores porque los conceptos que la manera como ellas utilizan los conceptos de pronto nos pueden iluminar los problemas que nosotros tenemos en las instituciones educativas. Entonces, hecha esta aclaración, pues una pregunta que uno se hace es ¿qué es el cuidado? Y el cuidado es uno de esos términos que todos conocemos, pero y todos los días los vivimos, pero que su conceptualización de pronto no es fácil, no hay una definición taxativa del cuidado. Entonces lo que voy a mostrar es cuáles son esos aspectos que nos ayudan a entender qué es el cuidado. Y lo primero que debemos entender es que el cuidado refiere a una relación entre una persona o un grupo de personas y otra persona y otro grupo de personas. Y la característica de esa relación, de esta interacción, es que en esa interacción unos y otros, los que están envueltos en esa relación, no se consideran a sí mismos como objetos, no se consideran como instrumentos, sino que se consideran como fines, se consideran como personas que merecen respeto y consideración. Entonces, la relación de cuidado es una relación, por decirlo así, no instrumental entre una y otra. No vamos a ver en una relación de cuidado a la otra persona, no se le ve como un objeto, se le ve como persona, como alguien al cual tenemos que atender. Aquí tal vez una manera de entender esta idea la da un gran filósofo del siglo XX que se llama Emmanuel Levinas, y es en la idea de la relación cara a cara. Una manera es cuando nosotros vemos cara a cara a otra persona,
no simplemente vemos un objeto físico al frente, sino estamos viendo a alguien que tiene necesidades, a alguien que tiene intereses, a alguien que tiene opiniones, a alguien que tiene derechos. Y en ese cara a cara, de alguna manera, la cara del otro nos está interpelando, nos está demandando, nos está pidiendo, etc. Y nosotros no podríamos ser lo que somos, cada uno de nosotros no somos lo que somos en parte porque siempre nos relacionamos cara a cara con un otro. Sí, desde que nacemos, siempre estamos en una relación cara a cara con otro. Y eso es central para el cuidado. Y desde la perspectiva del cuidado, lo más importante del cuidado, lo que va a caracterizar, si se quiere, la ética del cuidado, es el mantener las relaciones. No el que se rompan, sino mantenerlas. Lo importante para el cuidado es que esas relaciones se puedan preservar. La pregunta ética del cuidado es no qué debo hacer yo, sino qué tenemos que hacer para que el cuidado se pueda mantener, para que la relación de cuidado se pueda mantener. Eso es lo primero. Lo segundo característico del cuidado como relación es que se toma en serio en la relación de cuidado, las partes se toman en serio las necesidades del otro. Y ahorita vamos a explicar qué significa tomarse en serio las necesidades de los otros. No es aquí cuando dicen tomarse en serio no es simplemente que yo conozco lo que el otro necesita, sino que yo respondo apropiadamente a esas necesidades que tiene el otro. Y lo tercero, que es muy importante y que es el carácter más que identifica más a la ética del cuidado es que parte de la idea de que cada ser humano, de que todos nosotros somos ante todo seres vulnerables. A diferencia, digamos, de ciertas concepciones liberales, en la cual se asume que las personas deben ser independientes y por lo tanto deben ser capaces de defenderse por sí solos, de determinarse completamente, de satisfacer por ellos mismos sus propias necesidades. En las éticas del cuidado se parte del hecho de que los seres humanos somos ante todo seres vulnerables y con ello se quiere decir es que muchas de nuestras necesidades requieren para satisfacerla del concurso de otros, que nosotros para satisfacer nuestras necesidades y nuestros planes de vida requerimos el concurso de otras personas. Entonces, para las éticas del cuidado se parte de la vulnerabilidad, de que somos seres vulnerables y la construcción de nuestra agencia, la construcción de nuestras responsabilidades tiene que partir de que somos seres vulnerables, que somos seres que siempre podemos estar a merced de otras personas. Entonces, estos son los tres, digamos, elementos constitutivos de lo que significaría el cuidado. Ahora bien, en el cuidado hay hay dos aspectos del cuidado a tener en cuenta. El cuidado, primero que todo, se puede ver como una disposición afectiva y en segundo lugar como una práctica. Tronto dice que es mejor centrarse en la práctica, pero hay otros autores que dicen que la disposición afectiva nunca se puede perder de vista. Entonces, la disposición afectiva tiene que ver con ciertas capacidades emocionales como la empatía y otra capacidad cognitiva como ponerse en el lugar del otro. Y lo que dice en esta idea como disposición afectiva, lo que se está diciendo es, esta persona es capaz de cuidar al otro y es capaz de cuidar al otro en la medida en que es capaz de tener empatía hacia el otro y es capaz de tener empatía hacia el otro en la medida en que es capaz de ponerse en el lugar del otro. Entonces, Tronto dice, sí, eso es una parte de lo que significa el cuidado, pero el cuidado va más allá de tener un sentimiento de empatía, sino que también el cuidado va a responder, va a realizar algo, va a hacer una serie de acciones. Entonces, por eso ella dice que también el cuidado es ante todo una práctica.
Y cuando se habla de práctica, para los que saben, pues vienen aquí de las ciencias sociales, de la sociología, pues una práctica refiere a una serie de acciones, a un conjunto de acciones, a un conjunto de actitudes que se tienen. Y son acciones que se dan de manera continua, se dan por un largo tiempo, periodo de tiempo. Y entonces, lo importante aquí del cuidado como práctica es que esas prácticas que son constitutivas del cuidado se dan en un contexto o una situación determinada, y cuando hablamos de un contexto y una situación determinada, pongamos de presente es que estamos hablando de personas concretas, personas singulares que tienen sus propias historias, que tienen sus propios contextos, y es sobre eso que se ejerce el cuidado. Y sobre ese contexto, lo que encontramos en el centro de las prácticas del cuidado es cómo estas personas singulares, estas personas particulares con sus propias historias, atienden las necesidades de otros que viven en esos mismos contextos. Y esto es central en las prácticas del cuidado. Y hay que entender que el cuidado no solamente es entre unas personas individuales y otras personas individuales, sino que también es entre un grupo de personas con otro grupo de personas. O sea, el cuidado no solamente es individual, sino también colectivo. Entonces, con esto ya tenemos como una idea de lo que significa el cuidado. Ya quiero pasar a los elementos del cuidado que constituyen como el corazón de lo que se puede llamar la ética del cuidado. Entonces, según Tronto y también según Nel Núñez, encontrar varios elementos del cuidado. Me voy a centrar en estos cuatro. Tronto los expone y también Nel Núñez los expone con otros términos. Y estos cuatro nos ayudan un poco a entender las exigencias que requiere el cuidado. Entonces, una primera exigencia que requiere el cuidado es la atención. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Como anteriormente vimos, el cuidado tiene que ver con atender las necesidades del otro. Entonces, lo primero que es central para el cuidado es poder dar cuenta, poder reconocer que el otro tiene necesidades, saber qué es la cuestión de saber qué necesidades tiene el otro. Entonces, una cosa importante en saber qué necesidades tiene el otro es que nosotros tenemos que aprender a indagar en el otro para ver qué necesidades tiene. Y ese aprender a indagar qué necesidades tiene el otro requiere una competencia fundamental que ustedes han escuchado miles y millones de veces, que es la escucha activa. Y saber escuchar al otro implica a veces en un momento dejar de lado tanto nuestros intereses particulares como también nuestros juicios. Para poder atender a veces las necesidades de los otros, es necesario hacer un paréntesis a nuestras valoraciones, necesario poner entre paréntesis nuestros intereses particulares para entender lo que el otro necesita. Y en ese sentido, para las éticas del cuidado, la ignorancia, el no saber qué necesidades tiene el otro es una falta grave, una falta moral grave, porque en la medida en que ignoremos las necesidades del otro, no las vamos a poder atender, sobre todo de los que son más cercanos a nosotros. Entonces, para las éticas del cuidado, la ignorancia no es una excusa. La ignorancia más bien es un defecto. Pero estamos hablando de la ignorancia con respecto a las necesidades de las otras personas con las cuales nos relacionamos. Entonces, la ética del cuidado lo que va a decir, cuando usted se va a relacionar con otro, trate de entender, trate de comprender cuáles son esas necesidades del otro, y aquí entonces viene pues la idea de saber escuchar al otro. Y yendo más allá de la idea un poco de la escucha activa, pues la escucha no solamente es el ejercicio que yo me siente y otro está hablando, sino una expresión de la escucha, por ejemplo, es la lectura. A través de la lectura yo también estoy escuchando a otro que está en otro lugar. O sea, la escucha activa se puede dar por distintas mecanismos, modos, formas, etcétera.
y requiere de parte de quien escucha una apertura, requiere que estar abiertos a lo que el otro nos dice. La idea de escuchar al otro implica no reaccionar inmediatamente a lo que el otro escucha, sino eh, eh, oír lo que el otro dice, comprender lo que el otro dice, entender lo que el otro dice, y parte de entender eso también significa entender el contexto de donde está, entender las causas por las cuales él está allí, por las cuales ellos tienen ese problema. En ese sentido, la atención al otro también va a requerir de pensamiento crítico, de tener la capacidad de comprender las causas que hay detrás de esas necesidades y deseos. Eso es lo primero. La segunda es el término de responsabilidad. Pero aquí voy a hacer una aclaración. La responsabilidad no la podemos entender como a veces, como tradicionalmente lo entendemos, que le dicen a uno, sea responsable en el sentido de cumpla simplemente las reglas o las normas de una institución. No, la responsabilidad tiene que ver aquí en que una vez que yo identifico esas necesidades, las comprendo, las entiendo, entonces yo asumo o tomo la decisión de satisfacer esas necesidades, de tratar de dar cuenta de esas necesidades, de que yo voy a hacer algo para satisfacer esas necesidades. Y esto es muy importante, este segundo paso es muy importante por lo siguiente. Muchas veces no basta con que decir, esa persona tiene necesidades y simplemente yo no hago nada. No, en la ética del cuidado tiene que venir, una vez reconocido la identidad, la necesidad, tiene que venir la decisión de hacer frente a esa necesidad, de tratar de dar cuenta de esa necesidad del otro. Entonces, eso significa en parte tomarse en serio la necesidad del otro. Yo me tomo en serio la necesidad del otro cuando voy más allá de simplemente reconocer que el otro la tiene, sino que yo voy a hacer algo para satisfacer esa necesidad. Entonces, esto es lo segundo. Lo tercero, que es muy importante, es el de las capacidades y las habilidades. Este tercer paso se puede, es fundamental en la medida en que, si bien yo puedo tomar la decisión de ayudar a otra persona, de atender las necesidades de otra persona, de pronto no las atiendo bien, de pronto las atiendo mal porque yo no tengo las capacidades suficientes para atender bien esas necesidades, ¿no? Recuerden la frase de que el camino hacia, ¿cómo es? El camino hacia el cielo está, el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. No nos podemos quedar en las buenas intenciones. Es necesario que nosotros, cuando vamos a enfrentar una necesidad, tenemos que ver cuáles son las capacidades y habilidades que se requieren para satisfacer de manera apropiada con la necesidad del otro. No se trata simplemente de satisfacer la necesidad, sino de satisfacerla apropiadamente, adecuadamente. Y eso requiere el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas capacidades. Entonces, un ejemplo en el ámbito educativo es que da Nuis, que es muy bonito, es el siguiente. Es posible que en un colegio se den cuenta de que hay necesidad de que los estudiantes sepan algo de ética, y entonces sí, hay que darles ética, y de pronto el profesor que trabaja química y que nunca ha estudiado ética, dice, no, pues yo les doy la clase de ética. Pues sí, el profesor está actuando con buenas intenciones, quiere ayudar a los estudiantes, pero les va a dar algo de pronto de la cual él no sabe, algo de que pronto él no tiene la competencia para enseñarle, y finalmente de pronto su enseñanza de la ética resulta infructuosa. Entonces es también muy importante en la ética del cuidado desarrollar las capacidades que requiere que se requieren para satisfacer las necesidades de las personas con las cuales nos relacionamos. Y la cuarta, que es también fundamental y central en la ética del cuidado, es la respuesta o reacción de las personas a las cuales se cuida. Esto en inglés
se tiene el término que se llama responsiveness, pero no es fácil de traducir. Pero tiene que ver con el hecho de que cuando se satisface la necesidad de alguien, también de la parte que es cuidada de las personas que son, digamos, que son sujetos de cuidado a quienes se les está cuidando, es la cuestión de cómo responden ellas al cuidado, cómo ellas reaccionan frente a la acción de cuidado que se les está proveyendo. Y aquí es importante una tesis de Enel Nuis que aquí nos ayuda, y es cuando nosotros estamos cuidando, hay también que enseñar a la persona que es cuidada a que cuide al cuidador. Entonces, lo que también debemos esperar de esa respuesta de la persona que es cuidada es que esa persona responda de una manera, digamos así, positiva hacia quien le ha cuidado cuando ese cuidado se ha realizado bien. Entonces, si hay algo que genera también mucha malestar cuando uno cuida a una persona, es que no hayan expresiones de gratitud, que no hayan expresiones de aprobación hacia la acción que el otro ha hecho. Entonces, una parte muy importante de cuidar al otro es que el otro también aprenda a responder favorablemente, de manera positiva a ese cuidado que se le está proveyendo. Y esto es muy importante y central en la educación. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a cuidar, y eso significa que también los estudiantes tienen la responsabilidad de cuidar de sus profesores, ¿sí? Y eso es muy importante, eso es fundamental, y muchos de los problemas de estrés tienen que ver en que los profesores no encuentran de parte de los estudiantes esas respuestas positivas, ¿sí? Tengo un ejemplo más de universidad, pero que les puede pasar en los colegios sobre este tema, y es, yo estoy a cargo de un grupo de profesores de ética que llevan años trabajando ahí. Hay profesores muy chéveres, muy consagrados, etcétera, pero de vez en cuando aparecen evaluaciones de estudiantes donde dice, este profesor es una porquería, este profesor no sirve para nada, este profesor es un idiota. Entonces, cuando uno ve el esfuerzo que el profesor ha hecho y uno ve la respuesta del estudiante, el estudiante es totalmente desconsiderado aquí con el esfuerzo que ha hecho el profesor. El estudiante no está teniendo en cuenta el empeño que el profesor ha hecho para poderle enseñar algo, y su respuesta es totalmente negativa. Entonces, ahí hay un tema con el estudiante. ¿Cómo hacemos para que ese estudiante no reaccione de esa manera frente al esfuerzo de un profesor? Esa es una de las tareas más complicadas del cuidado. Entonces, con esto son los elementos centrales de la ética del cuidado, y que nos permiten entender mejor el alcance del cuidado. Ahora bien, el cuidado y la ética del cuidado tienen una serie de problemas, y son problemas que no son fáciles de tratar y que son un reto para las instituciones educativas en todos los niveles, pero sobre todo para las instituciones, para los niveles de primaria y media. Son problemas muy complejos, y también muestran que lograr las exigencias del cuidado eh, eh, pues muchas veces pueden estar fuera del alcance de todos nosotros. El primero es que el cuidado puede tener unos efectos negativos sobre el bienestar del cuidador. ¿Y eso con qué tiene que ver? De aquí todas las voy a referir pues a lo que sucede en los colegios. Cuando encontramos que un profesor tiene que atender a muchos estudiantes, y cada uno de esos estudiantes tiene múltiples necesidades, y no necesidades cualquiera, sino necesidades vitales. Y este es un profesor que trata de dar cuenta de esas necesidades. Hay un problema, y es que este profesor es un ser finito, no tiene, no tiene todo el tiempo del mundo, todo el tiempo que se requiere para atender de manera apropiada esas necesidades
de sus estudiantes. Y entonces eso le genera a él una carga de trabajo inmensa para atender esas necesidades. Y esa carga de trabajo inmensa va a hacer mella sobre su vida personal porque le va a dedicar todo el tiempo del mundo al trabajo y no va a tener tiempo o espacio para sí mismo. En la vida real, muchos profesores terminan trabajando todos los días de la semana, más de 15 horas diarias, atendiendo o pensando en sus estudiantes. Y entonces no tienen un espacio para sí mismos. Y resulta, y aquí viene uno de los grandes, el dilema, el primer dilema del cuidado, resulta que el cuidado requiere requiere atención, requiere mirar muy bien los detalles, las circunstancias, y para eso se requiere una persona que esté despierta, una persona que tenga la capacidad de concentrarse, y cuando uno está muy cansado uno no se puede concentrar. Entonces yo siempre uso esta imagen para que me entiendan del problema, y es, suponga que usted que usted tiene un piloto de avión y ese piloto no ha descansado una semana y usted le da un avión, pues esa persona no va a tener los reflejos para volar bien el avión, uno no se lo da. Entonces piensen en el caso de los niños, pues tenemos una responsabilidad grande, necesitamos tener los 5 sentidos completamente despiertos, pero uno cansado esos sentidos no van a funcionar bien. Entonces, un tema importante del cuidado es cuidar al cuidador, y cuidar al cuidador implica que ese profesor tiene que tener unas condiciones de trabajo en la cual tenga tiempo para sí mismo, tenga tiempo de ocio, tenga tiempo para dedicarse a sí mismo. Pero además de eso, cuando estamos en un colegio, la cuestión del cuidado no solamente me corresponde a mí, sino corresponden a otros, Es una responsabilidad compartida con otros profesores, es una responsabilidad compartida con la comunidad, con los familiares, con los directivos. El cuidado es la tarea del cuidado es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo cooperativo. Y cuando las instituciones no funcionan bien, ese esfuerzo cooperativo no se da y el cuidado no se genera. Y en ese sentido es importante entender que para poder cuidar bien, lo primero que hay que hacer es que la institución opere de tal manera que favorezca el cuidado, y para favorecer el cuidado lo que tienes que lograr es que haya un trabajo en equipo, que sea un trabajo en equipo, digámoslo así, en el que todos de manera horizontal participan del cuidado. Un ambiente de cuidado, un ambiente demasiado vertical y autoritario en una institución educativa para el cuidado no sirve, no funciona, porque el que cuida va a cuidar bien en la medida en que lo hace porque está convencido de ello y no porque se le impone. Y al mismo tiempo requiere que los otros le colaboren, le ayuden, y que esos otros que le ayuden de manera voluntaria. Y eso es parte de ese ambiente apropiado de cuidado. En este sentido, un ambiente apropiado de cuidado, una institución educativa que tenga ese ambiente tiene que tener un esquema muy democrático en relación con los docentes de cómo van a manejar el cuidado, ¿sí? Y a su vez tiene que ser una institución que esté dispuesta, que asuma la responsabilidad de ayudar a que en ese ambiente donde ella se mueve y donde están otros actores como los familiares, como la comunidad, también participen de esa tarea del cuidado. Mel Nuin dice tiene una tesis muy bonita, y es ¿quién es el responsable del cuidado de un niño en una escuela? Toda la comunidad, todos somos responsables del cuidado de ese niño en particular, ¿sí? No solamente una persona. Eso es lo primero. Lo segundo, el dilema tiene que ver con el llamado paternalismo, y es que en aras, cuando uno está metido en el cuidado, en aras de atender las necesidades del otro, uno puede tomar
actitudes paternalistas y decidir a tomar decisiones que afectan al otro sin tener en cuenta las opiniones del otro. Eso se llama paternalismo. Y ese peligro del paternalismo tiene un problema, y es que, esto suena raro, cuidar bien a una persona también significa enseñarle a la persona que se cuide a sí misma. Entonces, cuando yo soy paternalista, no estoy enseñándole a la persona a que ella cuide de sí misma, que asuma también la responsabilidad de cuidarse a sí misma. Entonces, el buen cuidado también va a exigir formar en la autonomía, formar personas autónomas, formar personas que puedan asumir la responsabilidad de cuidarse a sí mismas. Y aquí viene entonces una paradoja, porque alguien dice, pero la autonomía significa que uno tiene la capacidad de defenderse por sí mismo. Pues no, no es tan así. La autonomía significa más bien que yo sea capaz de poder realizar fines y deseos que yo mismo he asumido, pero esa tarea de tener una vida autónoma yo no la hago solo, yo dependo de los otros, y tener en cuenta que mi vida autónoma, mi autonomía depende de los otros. Y eso es lo que llaman algunos autonomía relativa, y es llevar una vida autónoma paradójicamente depende de los otros. El hecho que yo decida estudiar filosofía depende de si mis padres me ayudan, dependen de si mis amigos me motivan, dependen de unos profesores que me ayudan a estudiar, etcétera. No, la decisión de lo que yo quiero hacer en mi vida, llevarla a cabo, no depende solo de mí, depende de un marco apropiado, ¿sí? Entonces, es importante entender que el cuidado apunta a la autonomía, pero a su vez la autonomía es algo que no construye solo el individuo, sino que requiere un contexto, unas relaciones que le ayuden a llevar ese plan de vida que él quiere llevar. Ese es lo segundo. El tercero es el llamado parroquialismo. Las relaciones de cuidado son relaciones, como les dije, entre personas particulares, grupos particulares. Entonces, la relación del cuidado a mí me lleva a tratar de atender las necesidades de esta persona concreta que estoy viendo aquí al frente, a mi mamá, a mi esposa, a mis estudiantes, a mis amigos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que yo puedo creer que con los que yo no me relaciono, que con aquellos que yo no veo, ellos no tienen necesidades o ellos no tienen intereses, y al desconocer eso, yo puedo realizar de pronto acciones que afectan a personas que yo no conozco. Entonces, una de las cosas importantes en el cuidado es salir de ese parroquialismo. Y la idea de salir de ese parroquialismo quiere decir que no solamente tenemos que ser solidarios, no solamente con el que está más cercano, sino con el que está más lejano o con el que no conocemos. Para dar un ejemplo trillado, en el tema aquí de la pandemia, sí, tenemos este tema de la solidaridad. Cuando yo salgo y yo no me cuido y soy un joven, pues pueda que a mí no me pase mucho, pueda que pues a mí me dé y yo me pueda recuperar. Pero el hecho es que de pronto al salir así y que yo pues tenga el virus, puedo afectar a personas que están pues a los viejitos, a las personas que están, y digo viejitos porque ya me enseñaron que eso no es un término peyorativo, me los enseñaron las personas que están defendiendo los derechos de la tercera edad. Hago esta aclaración. ¿Sí? Pero cuando un joven sale, los está poniendo en riesgo a ellos, ¿sí? A muchos viejitos que no conocen. Entonces ahí hay falta de solidaridad hacia el que es ajeno, hacia quien es distinto, y la solidaridad también tiene que ser hacia ellos. Y un problema, por ejemplo, de por qué hay corrupción en Colombia es que en parte somos solidarios con el que está más cercano, pero no pensamos que con ese acto corrupto estamos perjudicando a personas que no conocemos, que de pronto lo necesitan más. Entonces, ese es el tema del parroquialismo. Pues con eso he dado como una panorámica general de lo que significa el cuidado, de los riesgos del cuidado,
Entonces yo dejo ahí, tengo muchas cosas más por decir. Muchísimas gracias.